Welcome to session 3. I'd like to note that I attended the first Truffle Congress at Spoleto in 1967. And I was but a child then when it came to knowledge about truffles. And I've been to many meetings since, and I've learned a lot, but so far I'm finding I'm still learning and have much to learn from what our speakers are having to say here. Our first speaker is Dr. Ana Maria de Miguel. Ana has her PhD in life sciences, is botany professor at the University of Navarra. Since 1992, she's collaborated with the ITGA. She focuses her research around black truffle and ectomycorrhizae and truffle plantations in the Navarra region. She has participated in a lot of national and international congresses, courses, lectures, and the results of her research are reflected in large number of national and international papers. But I don't want to take more time with introductions. I just will make one note that the quality of the translating has been very high in this meeting, and I think we should all express our appreciation to the translators for the hard work they have done. So let's give them a quick pause. Ana Maria de Miguel. Buenos días. En primer lugar, como todos los que me han precedido, es un gusto agradecer a los organizadores de este congreso cómo se está desarrollando y con mucho más motivo transmitir mi agradecimiento personal por haberme invitado a participar, a intervenir y sobre todo con un tema tan especial como dar lecciones, con lo difícil que es, en los 20 años trabajando en el seguimiento de la micorrización de plantaciones truferas. De alguna manera, pues, procedo de la Universidad de Navarra, donde después de mis estudios de biología y mi especialización en botánica, pude quedarme gracias a la trufa. La vista atrás es lo que me recuerda que mi vida profesional, laboral y gran parte de mi vida personal se la debo a la trufa y por ese motivo pues, me gustaría decir también que el compaginar la actividad docente y investigadora me ha permitido transmitir a muchos alumnos el atractivo y el interés de las plantas y de las micorrizas. También aclararé que si me sentía atraída y apasionada por la morfología de las micorrizas, estuvo avalado por la disponibilidad de una lupa y un microscopio, lo que consideraba para mí pues una suerte como herramientas de trabajo. ¿Por qué 20 años? Porque supone el resumen histórico del proceso de la truficultura que yo he vivido desde la universidad junto con el ITG y los propios truficultores en esa especie de simbiosis tripartita con otras intervenciones, por supuesto, importantes, con unas condiciones de partida dadas. Las plantaciones ya se establecieron antes de que nosotros pudiéramos intervenir, con un desconocimiento total del tema. Y los años nos han permitido ver estas plantaciones evolucionar, crecer. Ha habido avances científicos, técnicos, culturales. Y en este momento, cuando se habla ya de nuevas plantaciones, supongo que lo mismo que en Navarra, en otras regiones de España, se hace ya con una perspectiva distinta. Contamos con una visión mucho más amplia, mucho más integrada. El proyecto que se inició en Navarra, desde luego, era pionero en el planteamiento. Había un desconocimiento total de los aspectos de cultivo de la trufa en nuestro país y por eso lo primero que se planteó era saber si la trufa realmente estaba en las plantaciones. Nadie la había visto poner. Si es que estaba, ¿qué pasaba con ella con los años? Y si realmente llegaba a producirse, pues que ese resultado positivo sirviera de experiencia para futuros planteamientos o para incluso zonas limítrofes o incluso pues, con fronteras más amplias. En ese periodo, parte de mi actividad ha sido básicamente
estar en el asesoramiento científico de la composición micorrícica de las plantaciones, para lo cual nos planteamos pues, una serie de preguntas al inicio, cuestiones y incertidumbres que no todas tenían respuesta. Incluso en la actualidad hay muchas que siguen sin estar respondidas, pero también puedo decir que me gratifica el que 20 años sirven para algo, será para poquito, pero para algo. Y es la poca referencia que podré dar al final. La lección principal es que me he dedicado al estudio morfológico y creo que es posible, y esa es la idea que me gustaría transmitir a todos ustedes. El trabajo, lógicamente, consiste y ha consistido en la recolección periódica de micorrizas en plantaciones experimentales que se seleccionaron con ese objetivo, y se puso a punto el método de recolección basado en las referencias que disponíamos de Giraud, de tal manera que hemos dispuesto de abundantes muestras de raíces tomadas en el campo y llevadas al laboratorio. Durante todos estos años hay mucho trabajo de laboratorio, desde la llegada de las muestras, la limpieza, la separación y la tentativa de identificación morfológica, basada en la bibliografía disponible, pues las obras maestras del profesor Agerer y otras muchas que nos hemos ido haciendo con ellas poquito a poco, pues desde la solicitud a través del correo normal y la espera a su llegada, o los métodos actuales que nos permiten disponer de gran cantidad de trabajos en PDF al instante. Más de 2.700 trabajos, pero de verdad centrados en trufa, truficultura, aspectos morfológicos de las micorrizas y de la comunidad micorrícica, al igual que también ir acumulando una colección de preparaciones microscópicas para su revisión, comparación, lo mismo que fotografías, en su día eran de papel, diapositivas, en este momento ya son digitalizadas, y otros elementos, por ejemplo, que han contribuido a enriquecer nuestro conocimiento, como es la recolección de fructificaciones en las plantaciones y entre ellas las hipógeas, lo que considero también un mundo apasionante y en el que supongo que Jean Strapper estará de acuerdo conmigo. Los resultados no tardaron en llegar y fue gratificante encontrar la micorriza de la trufa, sobre todo porque no la habíamos visto nunca. Pero también es cierto que enseguida, tal como reflejaban las guías de las que disponíamos, aparecían otras micorrizas, otros aspectos morfológicos que no se correspondían. También era tranquilizador poder decir que eran otras especies de trufa, pero no todo estaba registrado en los libros, había que empezar a indagar. Y en muy poquitos años ya habíamos hecho una pequeña colección de morfotipos. También estaban esas preguntas que íbamos preguntando y semi-postulando su respuesta o haciendo hipótesis sobre de dónde procedían esas micorrizas, si habían venido con los árboles al ser introducidos, si procedían de una competición natural, y entre ellas íbamos contando con lo que se mencionaba en los libros de Tuber brumale, Tuber aestivum y AD, competidoras, ¿verdad?, que aparecen muy pronto en las plantaciones. Con el paso de los años y debido a que en Navarra las plantaciones se hicieron mixtas por sugerencias de la persona que hizo la transmisión del tema, trabajábamos con encinas, roble y avellano, una diversidad de simbiontes que trajo consigo una diversidad de morfotipos y de tipos micorrícicos muy alta. Fueron llegando, pues, como vemos aquí, distintas imágenes. Creo que las fotos pues, nos atestiguan que realmente hay diferencias entre ellas y eso es lo que me ha traído aquí, hacer un recorrido por un muestrario, un pequeño muestrario de distintos tipos de micorrizas que además coinciden que son las primeras que aparecieron, las que se fueron instalando, las que compiten o conviven con la trufa y que, como luego veremos, pues están también en otras partes de España, de Europa y del mundo. Trichophea gulopeya fue recogida por el trabajo de Giraud en 1979 y posteriormente en el 88 como la micorriza AD Engeldrath, que era conocida, pero su identificación era un misterio. Ciertamente estaba distribuida, incluso su presencia en vivero también preocupaba. Los trabajos en Italia también
distintos investigadores, del doctor Benchivenga, de Di Massimo, pues lo iban señalando. Y en España la primera vez en citarse, la verdad es que fue en nuestros trabajos porque no había previos, esa fue la única suerte. En recientes investigaciones, pues primero de Bacchiarelli y Falini, que fue el primero en dar ya cierta luz a la identidad como tricofea, y en la tesis doctoral de Laura Sud, vino a su vez corroborado por estudios exhaustivos de Águeda y colaboradores y de Rubini y colaboradores. Ya con eso, Tricofea gulopeya queda perfectamente caracterizada y identificada como el máximo, podríamos decir, o el competidor más frecuente de las plantaciones truferas, presente en Europa, presente en Nueva Zelanda y presente también en América, en Canadá. En el caso de las micorrizas de escleroderma, aparecieron muy pronto, son unas buenas micorrizas provistas de rizomorfos probablemente que le confieren cierta competitividad y fueron acompañadas de la aparición de sus fructificaciones. Todo esto ligado, como digo, a la diversidad también de simbiontes. Lo mismo sucede con las micorrizas que hemos denominado el complejo Ebeloma cortinarius, morfologías próximas de distintas especies, pero que por nuestra experiencia sabemos que son competitivas en el sistema radicular y pueden denotar cierta dificultad para la trufa, porque las condiciones no sean las más adecuadas para la misma. Pisolitus también fue reconocido pronto en las plantaciones, favorecido por la presencia de fructificaciones, no tan abundantes como las de escleroderma, pero sí, como son tan potentes, con tal poder de dispersión, pues fácilmente observables, y además, tratándose de una micorriza que si dispone de rizomorfos, pues corroborar su identidad no revierte dificultad. Como indica Donini en trabajos recientes de 2010, tanto escleroderma como Pisulitus no parecen comprometer en absoluto la producción de la trufa. La micorriza de Hymenogasther apareció pronto en las plantaciones y su caracterización e identificación es gracias a los trabajos del doctor Benchivenga, siendo después un poquito anónima en cuanto a abundancia, no acaba de ser frecuente, pero en cambio sus fructificaciones sí. Muchos de los truficultores corroborarán su abundancia a la hora de la recolección al haber quelas de la trufa. Y Genea es un género conocido por los truficultores porque sus fructificaciones presentan un aroma también bastante agradable. Aparecen en gran cantidad y se recolectan simultáneamente a las de la trufa. Su micorriza no es tampoco abundante, pero de alguna manera las imágenes atestiguan sus características bastante sencillas. He traído también aspectos morfológicos de otras, como rúsulas, Serocomus, con presencia esporádica. Muchas veces cuando uno hace la recolección no es el momento adecuado ni para todas las especies ni por las condiciones en que se encuentran. Entonces, pues a veces hay la suerte de encontrar otros tipos. Para mí siempre es un incremento de la colección, a lo mejor para la perspectiva de otros, pues es una pena que haya tantas. Bien, en el conjunto de las muestras que quería traer, le he dedicado un apartado a los morfotipos teleforoides, unas especies frecuentes en los bosques boreales, como se ha puesto en evidencia por bastantes trabajos de comunidad micorrítica, y el primero de todos se corresponde igualmente a la micorriza denominada SB, Pinule bouclé, bautizada por Gigot, que pasó por una fase intermedia de reconocimiento como Quercirrhiza fibulocistidiata y en la actualidad Tomentela galchini. Su aparición es temprana, por eso para nosotros era lo normal, se citaban en los libros y nos aparecían. Pero luego vinieron otras y esas otras ya era más difícil encontrarlas. Tomentela subtestácea, con sus rizomorfos pues, provistos de unos potentes cistidios fácilmente apreciables y dependiendo, como he comentado, que al disponer de 3 simbiontes la diversidad que se nos presentaba pues era con suerte mayor para nosotros. En el caso de Quercirrhiza squamosa, también de naturaleza teleforoide, se va instalando poquito a poco, pero es de las que se mantiene y demuestra su presencia en plantaciones maduras y en árboles productores. Su reconocimiento viene ayudado por esas porciones de células que se van desprendiendo y que por eso Palmer calificó de esquamosa.
Estos dos últimos tipos, un poco como ejemplos, la micorriza que denominamos tipo 2 fue de las primeras, por eso es la 2, hubo una 1 que ya se determinó y la 2, y después de 20 años sigue sin identificación, pese a los esfuerzos moleculares que todavía no han rendido resultados positivos. Astreus hygrometricus es conocido por los recolectores de trufa porque crece en el quemado, incluso contribuye a él, sus fructificaciones son aparentes, pero aunque no fructifique, puedo decir que sus micorrizas también son reconocibles y sus rizomorfos poseen características de determinación clara. Para los conocedores de las micorrizas y sus aspectos morfológicos, Cenococcus es indiscutible, no presenta dificultad normalmente para identificarlo, pero no lo he nombrado como un competidor, por lo menos en mi experiencia, salvo las excepciones de plantaciones establecidas con terreno con precedente forestal o si se instalan en la proximidad de un bosque y no se guarda una franja, un poquito de seguridad. Si la micorriza de Cenococcus es susceptible de penetración en las plantaciones, también se observa la entrada de otras especies indígenas, lógicamente favorecidas por la proximidad del suelo forestal. En todos estos años, evidentemente en el trabajo bibliográfico y de laboratorio, uno de los aspectos es la búsqueda de trabajos similares. En este momento, como resumen, presento una tabla que recoge los 50 morfotipos citados en más de 70 trabajos de todo el mundo. Incluyo trabajos de diversidad micorrífica de plantaciones de trufa negra, de Tuber magnatum, de Tuber aestivum y también de Tuber borki. Faltan algunos, ¿verdad? Pero básicamente es para poner en evidencia que si los estudiamos tienen en común muchos tipos, gran cantidad de tuber, varias tomentelas y otros muchos que se pueden identificar. También he puesto que entre esos 100 o más morfotipos que se conocen de plantaciones, aquellos que son todavía en el grupo de los no identificados, una lectura exhaustiva de las descripciones podría permitir que los sinonimizáramos entre ellos y probablemente alguno de estos. Pero lógicamente, eso requiere su tiempo, su trabajo y sin duda corroborarlo muchas veces con los análisis moleculares. Para mí también es muy agradable que en este momento ha resurgido esta línea de trabajo por el apoyo que supone la identificación molecular y sin duda ahora lo que es evidente es que debemos apoyar la morfología hacia estos trabajos para así entre todos construir el pool de la probabilidad. No estamos hablando de 1000 micorrizas, si queréis estamos hablando de 100 o de 50, pero las 10 primeras, esas son las que más nos van a dominar y por eso las he presentado. Aparte de la información morfológica, se pueden hacer otros muchos estudios aplicados, sobre todo de la ecología, de la comunidad, y en un primer momento, ya veíamos la abundancia de teleforoides, como he comentado, y de especies de tuber, que de alguna manera, en un trabajo muy exhaustivo llevado aquí en la provincia de Teruel, pone en relevancia incluso en más del 50% de morfotipos teleforoides, con la presencia también de otras trufas. Y precisando ya en cuanto a la identidad de cada una de las micorrizas, la presencia de la trufa, siempre he dicho que era satisfactoria, pero con los agravantes de la presencia de Tuber brumale, unas veces procedente de vivero, otras veces porque también tiene derecho a estar en el medio, porque es su condición, y la entrada de Trichophea gulopeya o escleroderma y los tipos teleforoides. Entonces, esto corresponde a un trabajo inicial de los primeros años y un trabajo más reciente en el cual, con esta imagen no quiero abrumar, solo quiero que veáis la dominancia de Tuber melanosporum, es esa seguridad que podemos darle al truficultor de si está o no está la trufa, pero también convencerle de que la presencia de estas otras micorrizas entra dentro de lo que es trabajar en la naturaleza. No estamos en el laboratorio, las plantaciones están en un desarrollo natural donde la presencia de otras especies es connatural a la propia naturaleza. Sugerir también que se puede, por ejemplo, para valorar la importancia de estas especies, recurrir a la combinación de frecuencia y abundancia con este índice de Lamprecht, del valor de importancia, donde al ponderarse estos valores, uno se hace mejor idea del valor de cada una de las especies en la comunidad.
Y también recurrir, por ejemplo, a estudios de estrategias de desarrollo, de competición de los distintos morfotipos. Este trabajo exhaustivo que he mencionado varias veces aquí en la provincia de Teruel pone en evidencia cómo la comunidad micorrízica en las plantaciones truferas está dominada por micorrizas de estrategia colonizadora de corta distancia y de media distancia, con pocas, no potentes estructuras que emanen de las micorrizas. A estas estrategias de colonización habrá que sumar el poder fitotóxico, por lo menos competitivo, que tienen los hongos con las exudaciones propias del micelio. Después de todas estas diapositivas un poquito morfológicas y, como he dicho, también de estudio de la comunidad, concluir unas ideas, yo creo, muy sencillas. Como he dicho, que el estudio morfológico es posible y necesario, porque muchas veces da respuesta a temas de la truficultura muy sencillos, aporta luz desde la calidad de la planta que se ha introducido en la plantación, desde la idoneidad del simbionte a utilizar o utilizado, de cómo se comportan las plantaciones, sus características, y también, de alguna manera, pues, lo que nosotros en su momento queríamos, la influencia de distintas actividades agronómicas en ellas, desde lo que puede ser el laboreo, riego, poda, o, como hemos dicho, el corroborar pues, la no conveniencia de un entorno forestal y guardar una franja de seguridad. En cuanto a la diversidad micorrízica en sí, pues excepto condiciones muy desfavorables de partida para la trufa que se pueden dar, pues la trufa se desarrolla adecuadamente, está presente y se acompaña de lo que se denomina un cortejo de especies micorrízicas. Las plantaciones que se realizan con varios simbiontes, lógicamente, tienen o son más propicias para una diversidad mayor. Y después de todos estos 20 años diría que hay 10 tipos que se pueden caracterizar con gran facilidad porque son los que aparecen con más frecuencia. A pesar de todo, no está determinada la composición micorrízica de los árboles productores y los trabajos que hemos llevado a cabo no nos demuestran que la presencia, ausencia o alguno de ellos sea determinante de la producción. Por tanto, todavía tenemos que ahondar en estos estudios. Y luego, en esa información sobre la comunidad micorrízica, que es tan rica, diversa, como corresponde al medio natural, que la composición está bastante dominada por morfotipos teleforoides, que responde a la entrada de una colonización gradual en un proceso de evolución en la naturaleza que busca un equilibrio dinámico, como todas las comunidades, ¿verdad?, de seres, y que sigue los patrones de las zonas productoras de trufa silvestre del entorno. Estas poquitas lecciones querría decir que han venido acompañadas de otras muchas lecciones humanas procedentes de mis compañeros de la trufa, de las micorrizas, de la truficultura, y que provienen tanto de España como del resto del mundo. Para mí sería una falta no nombrar a mi compañero durante estos 20 años, Raimundo Sáez, que es el que ha acabado en todo momento, y sin sus horas de sudor pues no habría sido posible la investigación, pero igualmente a mi maestro en España, a Santiago Reina, o otros maestros, que voy a nombrar algunos, pido perdón, pero sin duda las enseñanzas de Chevalier, de Bencivenga, de Sossard, de Alessandra Zamonelli, de Granetti, Palenzona. Es decir, fui entrando en un mundo desconocido para mí y todos ellos y todos sus equipos pues me han prestado siempre un valor indiscutible para crecer no solamente en lo laboral, en lo científico, sino también en lo humano. Pues muchas gracias a todos. We will be leaving questions to the end of this session. So our next speaker is Gilberto Bragato from the Center for the Soil Plant Systems in Italy. He'll be speaking on, the question is truffle brulee, a case of perturbational niche construction. Okay, good morning to all of you. This is the title. This
presentation concerns soil and the effect of Brûlis on soil. And, well, it's my interpretation, Brûlis, that could be useful, I hope, for discussion in the future. So, just to find the, okay. First, nice construction. What is nice construction? So, beg your pardon. This is the definition of Lalande and colleagues who wrote a book about it. The idea started from Richard Levontin, which was the first one talking about niche construction. And, well, the topic went on in the last 10 years, more or less. So the process whereby organisms, through their metabolism, activities, and choices, define and partly create your own niches. This is the fundamental definition. So there are organisms that change their niches. They act to change their habitat. My idea is that Brûlis, in some way, modifies its environment by perturbing it in a physical way. There are other kinds of niche constructions, like that of relocation of organisms in other places, when they can move from place to place. And in general, the niche construction theory explores these processes, these behaviors, and the subsequent evolution of one or more populations in response to selection pressures and so on. The second part is not the theme of my presentation. I will focus on the first part. So, processes and behaviors modifying the niche of a given organism. Requirements. I collected the requirements for niche construction. Most of them are fulfilled by the Brûlis. And I wanted to investigate the one that was still under consideration. So, requirements. Niche construction is originated by active organisms, so the organism must be active in creating its new niche, so it must incur energy costs. Niche construction must be profitable in the short term, so the balance of energy, benefits, and costs must be positive. Costs for survival and reproduction, of course. Restricted to fitness-enhancing behaviors in the short term, and directed by semantic information, which means directed from the biomolecular composition and so on. The thing to consider here is that the organism must be able to discriminate between different environments, environmental alternatives, on the basis, and this is very important, on the basis of non-arbitrary criteria. They must be non-random criteria. So the organism participate actively in the construction of its environment. In particular, two things. It is able to select between habitats of different quality, and I hope I have shown this in the last 20 years of my activity. And the other thing to explore, the change in the physical state of some selected factors. So, purposes and approaches. So the hypothesis
The disappearance of grasses in the Brûlis induces a non-arbitrary perturbation in the soil physical environment. I tested in two ways. First, I compared a grass-covered area against a Brûlis. In terms of changes in soil aggregation, I focused my attention to soil aggregation because we noticed in the past that there were variation. We hypothesized variation in soil aggregation at when the Brûlis is present. And the second step, control, test if there is a freeze-thaw effect on this change in aggregation, if present. And I will show you, and the effect of the size of the ice-filled pores, because this is very, very important and explains the process. Response variables, I decided to control the aggregate size. There are some methods to determine that, and I considered, and in literature, I usually distinguished three different aggregate classes. These are the sizes, so small, medium, and large, in this case. And then the methods. First, I selected a natural Brûlis and a nearby grass-covered area. The first part of the investigation was made adopting a systematic sampling design and a geostatistical analysis of data. So 36 soil samples inside and outside the Brûlis, distance 3 meters from one another, and geostatistical analysis to see if there was a spatial pattern. Then freeze-thaw cycles experiment in the laboratory. I took a bulk sample and I partitioned it in a random way into 15 subsamples. So 5 treatments in triplicate. Of course, bulk sample from the grass-covered area to see the effect. Then I partitioned them in 5 treatments, control, immediately wet sieved, and 4 different degrees of moistening, of soil moistening. I expressed this degree in terms of tension, soil-water tension in kilopascal. So 0.5, 0.5, 0.1, 0.2. Okay, these are they are usual values of water tension in soil, and these values are related to the size of the pores, of the soil pores filled by water. Then 17 cycles in 43 days. I selected this data because the information I had on the meteorological data of the area, and data comparison by univariate ANOVA. So results. This was the Brûlis. In green, the part covered by grasses, the soil, the sampling locations, and the trees present and and shrubs present in the area. This is the result of the geostatistical analysis. So medium-sized aggregates, we can notice that, well, there is the high content of medium aggregates is very large in the Brûlis, and can be also used. Well, I didn't notice this part of the area, but it can be useful to know where is the expansion of the Brûlis. Okay, so a large percentage of medium-sized aggregates. This is very, very interesting. So notice, generally from 45 to 60% of the total aggregate content in soil.
freezing thawing effect, the three classes, and I just to notice that this is the control, okay? And the best result is obtained at 0.1 kilopascal, this one, which is the so-called field capacity for a soil, usually. We usually adopt this value for field capacity. So the best result is obtained in terms of disaggregation, in this case, is obtained at 0.1 kilopascal, which means pores that are, which largest size is 30 micrometers. So, freeze thawing effect is present, works very well, and it is, I think, the process governing the change of aggregation in the brûlé. Which is the mechanism? Okay, this one. This is a microphotograph. If I remember well, they are 2.5 millimeters, the size of the photograph. This is the result of ice pressure in pores. So, these are pores at 30 micrometers, 30 micrometers, 60 micrometers, 120 micrometers. What we can observe that the size, this part, well, we have to think that the ice volume is 10% more than water, okay? So the effect of ice is very, very active when the relationship between this part, the external part at the contact with the air, and the internal part, well, this ratio is very low, or the other way. When this size is much more larger than this one. When I have pores, larger pores, like this, the ratio decreases. So I have much more part in contact with air, so the effect is very, very limited on aggregates. Conclusions. So the disappearance of grasses induces a change in the mean size of soil aggregates. The main factor is the disappearance of the root web that physically constrains soil aggregates. The physical process is water freezing, which effectiveness is related to the size of water-filled pores. And this effect, it is a conclusion that I suggest you, could partly, at least partly, explain the presence of brûlé-producing species, in particular those of winter, Melanosporum and Mesentericum, in areas with a relatively moist and cold winter season. Outstanding issues for you, if you like the topic. First question, is brûlé related to co-evolution of other living organisms populations, plants and microorganisms in particular? Does it continue to modulate the impact of the environment on subsequent generations of the truffle population, thus originating the so-called ecological inheritance? Does it modify the soil features to such an extent to affect the soil development in the long run? Well, this is for me, but I think about it. Thank you very much. I'd like to acknowledge Tiziano, which was my colleague in the past. He has the idea of this investigation, and of course Domitia and Mattia, because they had me in these long years. Thank you very much. Our next speaker is Rafael Alonso Ponce from Valenzuela, Spain. Physical properties of soils also drive black truffle fructification in plantations.
Buenos días a todos. He de reconocer que en cierto sentido me siento un poco un intruso aquí porque estoy rodeado de truferos de todo tipo, del mundo académico, del mundo de la producción de viveros, del mundo de la producción de trufa, y yo no lo soy. Pero bueno, eso no hace sino acrecentar mi agradecimiento a la organización de este congreso por haberme invitado a presentar este trabajo, que fue quizás un casi póstumo trabajo del malogrado Centro de Investigación Forestal de Balonsadero, de Soria, que cerró el año pasado. Y en ese trabajo fue fruto, digamos que tuvo su origen en una pregunta que nos hacían muchos truferos, en particular de esta provincia de Teruel, y es ¿por qué algunas plantaciones que supuestamente deberían funcionar no funcionan? Han pasado más de 10 años y mi plantación no produce trufas. Esta fue la pregunta que nos lanzaron y que nosotros recogimos, porque si supuestamente el pH del suelo, que es una cosa que se suele mirar antes de hacer una plantación, o el porcentaje de carbonatos, si las prácticas culturales que utilizamos son razonables, están dentro de lo que se espera que se debe hacer para que una plantación trufera produzca trufas dentro del periodo razonable de 10 años, ¿por qué no están produciendo? Los mismos truficultores nos daban pistas, nos decían, hay algo en el suelo que está fallando. Por lo tanto, nosotros planteamos una hipótesis muy clara. Hay algunas propiedades del suelo que no se han tenido en cuenta, probablemente propiedades físicas del suelo, y que están impidiendo o dificultando la fructificación de Tuber melanosporum. Así pues, en ese trabajo, nuestros objetivos fueron, en primer lugar, tratar de probar esta hipótesis, y en segundo lugar, en caso de que lo pudiéramos hacer, tratar de diseñar, de construir un modelo matemático que se pudiera utilizar para reducir el riesgo en el fallo a la hora de plantear nuevas plantaciones, ¿de acuerdo? ¿Dónde realizamos ese trabajo? Como mencioné antes, todas las plantaciones escogidas fueron de esta provincia, ya que fue motu propio de los truficultores turolenses. Todas las plantaciones tenían más de 10 años de edad para asegurarnos, en cierta manera, que esa plantación debería haber fructificado, y las que no lo hicieron. Y elegimos un área que fuera razonablemente homogénea. Luego esto se comprobó, evidentemente. Y, por supuesto, cogimos plantaciones que producían y plantaciones que no producían, en un número aproximadamente igual, para que luego los métodos estadísticos fueran razonablemente eficientes. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo primero, evidentemente, como antes se mencionó en la sesión anterior, es comprobar que ahí sigue habiendo micorrizas, porque si por la razón que sea, porque la planta venía mal, porque se plantó mal, por lo que sea, no se estableció la micorriza de Tuber melanosporum, evidentemente mal va a producir. De esta manera, no por métodos moleculares, solamente por analizando las micorrizas, como antes se mencionó en la sesión anterior, se excluyeron 8 parcelas de las 78 que teníamos porque no tenían micorrizas, con lo cual no nos valían para el estudio. Lo siguiente que era descartar que el clima estuviera influyendo, ya que nuestra hipótesis era que era un problema de propiedades físicas del suelo. Lo primero era ver que no había otra cosa influyendo en lo que nosotros tratábamos de demostrar, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos? Como nuestra variable respuesta, nuestra variable objetivo es la producción, no en términos cuantitativos, sino simplemente hay o no hay producción, ¿vale? Es el PR que vemos ahí arriba, ¿vale? Por lo siguiente, perdón, he hablado del clima. Lo siguiente era hablar de las prácticas culturales, ¿vale? El clima viene después. Las prácticas culturales que los propios truficultores nos contaban, cuáles son las que hacían. Había 2 grupos básicamente que tenían un peso en la muestra, que eran cuando se regaba o cuando no se regaba, y cuando se laboreaba mucho, poco o nada. Estas fueron nuestras variables, ¿vale? Entonces lo que tratamos de hacer es demostrar que había o no había relación entre esas variables relacionadas con los cuidados culturales y la producción, sí o no, ¿vale? Esa tabla tan rara que vemos aquí, no voy a entrar, es un modelo logístico que simplemente lo que hace es encontrar si existen relaciones significativas entre estas variables que he mencionado, y lo único que encontramos fue que el mejor modelo, más sencillo y significativo, era el que incluía únicamente una relación entre la producción y el riego, una cosa que era por otro lado bastante esperable. Pero sí que podíamos colapsar, es decir, eliminar del estudio las prácticas de laboreo. Es decir, el laboreo no estaba influyendo en nuestra muestra
a la producción, al éxito en la fructificación, ¿de acuerdo? Así que a partir de ese momento, la variable laboreo, PL, que pone ahí en la diapositiva, fue excluida. Y mantuvimos, evidentemente, la variable riego, porque estaba influyendo en la producción, no podemos descartarla. Como decía antes, el siguiente paso era descartar que hubiera influencia del clima. ¿Cómo lo hicimos? Por un lado, haciendo una ANOVA robusta, estándar, entre 15 variables climáticas que utilizamos. No voy a entrar a enumerarlas todas, pero se la pueden ustedes imaginar, pues temperaturas, precipitaciones, intensidad de la sequía, duración de la sequía, etcétera. Y no encontramos ni una sola diferencia significativa entre parcelas productoras y no productoras referentes a estas 15 variables climáticas. Para abundar en ello, por si acaso había alguna relación subyacente entre las variables climáticas, al ser un conjunto muy grande de 15 nada menos, hicimos un análisis de componentes principales para ver si había algún tipo de segmentación de las parcelas según eran productoras o no, en función de estos ejes principales del análisis de componentes principales. Y como pueden ver ahí, las parcelas con un triángulo son las que no se regaban, las parcelas con un círculo son las que sí se regaban, las parcelas que aparecen con un símbolo relleno es las que sí producían y con un símbolo vacío las que no producían. Pueden ver que no hay ninguna agregación, están todos repartidos por todas partes, con lo cual esto nos ayuda a estar tranquilos a la hora de que una de nuestras asunciones, que era que el clima no estaba influyendo, era correcta, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya pasamos al último paso, que era comprobar que efectivamente las propiedades del suelo estaban influyendo. Y aquí encontramos que efectivamente 3 propiedades que están relacionadas con las características físicas de los suelos, que son limo, silt, Fe es fine earth, la tierra fina, y BD, que es bulk density, la densidad aparente, están relacionadas únicamente, significativamente, con la producción. Todas significativamente. También aparecía una variable que es habitualmente comprobada cuando se hacen plantaciones, que es la cantidad de carbonatos tanto totales como activos. Estaba relacionado también, en este caso negativamente, con la producción, pero estas variables aparecían también relacionadas significativamente con la interacción entre producción y riego, con lo cual el resultado puede ser engañoso. Pero como digo, las 3 variables que aparecían únicamente relacionadas significativamente con la variable producción, nuestra variable objetivo, producción sí, producción no, eran el limo, la tierra fina y la densidad aparente. A más limo y más tierra fina, menor probabilidad de producción. ¿De acuerdo? Esto fue un análisis univariable, cada variable por separado. A continuación, lo que hicimos, igual que hicimos con el clima, es hacer un análisis multivariable para evitar estar perdiéndonos algo, porque hubiera interrelaciones, que las hay, entre las variables edáficas. Y a su vez, con este análisis multivariable, tratar de construir el modelo, que decía como el segundo de nuestros objetivos, que nos permita ayudar a evitar errores en el futuro. Y volvieron a entrar en el modelo tanto, un modelo logístico estándar, la tierra fina, Fe, el limo, silt, y la capacidad de retención de agua. Esta variable entró en el modelo aunque no era significativa, porque utilizamos el método el mejor subgrupo de parámetros, un método estadístico entre los que se puede utilizar para ajustar. En todo caso, este modelo produjo unos valores de ajuste razonables, con una capa y un índice de capa y de wet razonable de 0,6, por encima de 0,6. El valor, según el modelo de probabilidad para el cual se predice un éxito en la plantación, es del 0,658, es el valor que da, no hay que tomar, es la frontera que da el modelo estadístico, pero no hay que tomarlo como un dogma de fe, ¿de acuerdo? Y el área bajo la curva ROC también tenía un valor de un modelo razonablemente ajustado, 0,794. Además, si calculamos a partir del modelo la matriz de confusión, es decir, cuántas parcelas que hemos visto que son productoras, nuestro modelo predice que son productoras, cuántas que no lo son, nuestro modelo predice que no lo son, etc. Y vimos que el 80% de las parcelas se clasificaban bien según nuestro modelo y solamente un 4% de las parcelas que no son productivas, nuestro modelo predice que sí son productivas, que es lo más peligroso que puede hacer un modelo. Es decir, cuando va a fallar te diría que sí va a ir bien, eso es lo peor, ¿de acuerdo? Pues esto solamente fue un 4%. Y ya terminando muy rápido,
hicimos un modelo solo para las parcelas no regadas. De acuerdo, con las regadas no conseguimos sacar nada en claro porque había un número más reducido de parcelas. Y obtuvimos unos resultados muy parecidos. La única diferencia es que entraban en el modelo variables que antes no entraron, pero que sí que estaban relacionadas. Aparece la arcilla y aparece los carbonatos. La arcilla está muy relacionada con la capacidad de retención de agua. A más arcilla suele haber, a igualdad de otras variables, mayor capacidad de retención de agua. Y la matriz de confusión también tuvo unos resultados más que razonables. Aquí tiene un ejemplo que evidentemente voy a pasar. Y ni siquiera les voy a leer las conclusiones. Básicamente entendemos que en estas plantaciones hay que tratar de conseguir un equilibrio entre aireación y capacidad de retención de agua. Es decir, que la planta, el hospedante, que en este caso era la encina, tenga suficiente agua, pero a la vez tenga suficiente aire en los poros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Thank you. Our next speaker is Pierre Surzac. From the Station sur la Expérimentation sur la Truffe. It's okay. Alkalinity, structure, and organic matter of soils. Sorry. Yes, I will present you a study about natural truffier and truffle plantation in the around the Pyrenees. We have done this study in 4 regions, 2 French regions in Midi-Pyrénées, where I live, where I work, Languedoc-Roussillon, Catalonia, and Navarre in Spain. We study 213 truffiers, and we focus our study on the microrhiza and on the soil. First, we observe, we did many samples of fruits in different plantations, in 110 truffle beds, and we analyze with PCR multiplex this sample of fruits. We did the same with many samples of soil. For the soil, we took 213 samples. We took more than sample of soil, but we took sample in 213 truffle beds or truffier, if you want, and we observe the microrization. Microrization in the wide natural truffier or in truffle plantation, and as Sergio Sanchez present in the last presentation, we observe that tuberosperm is mostly everywhere. We try to we test also the microrization with PCR multiplex in productive and non-productive plantation, and we observe also that the mycorrhiza of tuberosperm is in many productive and non-productive plantation. Now we study soil and alkalinity in different situations. In acidic soil, we observe, we test 14 truffle bed truffier. In dolomitic soils, 37 truffle bed or truffier, and a calcareous soil and very calcareous soil. And we classify in different clusters these different soils, and you can observe this different cluster. But now we
can see the results of that. About the calcium carbonate, active calcium carbonate, we can see that there is a different, in acidic soil, there is obviously that there is not calcium carbonate. In dolomitic soil, just a little bit. In calcareous soil and very calcareous soil, the active calcium carbonate is very present. Now, about the pH water with acidic soil, we can say that there is trophol where the pH is very low, but mainly in natural truffier. In dolomitic soils, the pH is higher. With calcareous soils, and very calcareous soils is around 8, as you know, in classical truffier in France, in Spain, everywhere in the world. Sorry. Now, for the soil and production, yes, the best, for the wide productive truffier, we found truffle, good truffier in acidic soil, dolomitic soil, calcareous soil, and less in very calcareous soil. That is surprising, but it's like that. But now in planted productive plantation, we can see there is a production in all these different type of soil, acidic, dolomitic, calcareous, very calcareous. You have the number of the truffle bed. I don't read for you. You can see on the screen. And now the presence of tubermonosporum is, the production is everywhere in all these different cases. Okay, and now if we can define the truffle, a good truffle soil, we can say that is a soil light, soft, granular, not current, and the good definition by Benoît Jaillard, who works in Montpellier, who is a manager of this study with different partners. Some of them are in this room. The good definition by Benoît Jaillard is for good truffle, a good truffle soil is a garden soil. With this definition, soil light, soft, granular, yes. That can be crushed with hand, and which is a soft, light, even during the summer, which is not compact, which is not clear. I know that some of these conclusions are different from the other presentation, but we did this study on many truffle beds, and it's interesting to know that. But what I would like to say is that if Benoît Jaillard and the team we work together think that a good soil is not really a very calcareous soil, I think it's because sometimes very calcareous soil are from Jurassic rock, and the level of clay is higher, and the soil are compact in many cases. We can characterize also this soil with a level of organic matter, because the organic matter can give this good particularity with this soft soil, as we have defined the good truffle soil. Yes, okay. Thank you for your attention, and Thank you, Pierre.
now we have Gerard Chevalier from INRA at Clermont-Ferrand. Calcium, key to truffle development and truffle cultivation. Here you have the content. Wonderful. So, And to change go the... ahead, those. Go. To go Well, on. no, Oh, no here, using this. if you like, here. Using this. Oh, Okay. here. Can you- Okay. okay. First of all, I am very honored to have Jim as chairman. Jim and I are the oldest researchers on truffles in the world. Yes, it's true. Jim started in 1966. I started in 1967. I met Jim for the first time at the INPL of Torino in 1967. If Bencivenga, Granetti, Paccioni are the dinosaurs of the truffle, Jim and I are the trilobites. The natural geographic area for the Périgord truffle in southern Europe, it means France, Italy, Spain, the natural geographic area distribution is not due to limiting factors of the soils, but to the climatic requirement of that species, which is thermophilic. On the other hand, the Burgundy truffle, able to accept more cold temperatures, is found all over Europe, from Spain to Sweden, and Ireland to Belarusia and Ukraine. It is even found in Armenia and Azerbaijan. The soil of Europe are originated from the rock mother. And in Europe, we have two main types of soils. The soils originated from the rock mother, in the South Europe, the soil are originated from the rock mother. In Northern Europe, the soil are not originated from the rock mother because the soil have been recovered by alluvions, glaciary alluvions, or wind alluvions, loess. The limit is the extreme limit of the glaciation of the quaternary air. The soil, the origin of the soil is very various. The truffle soil came from primary soils, secondary soils, tertiary soils, quaternary soils, and recent soils. The origin of the soils, the air geologic of the soil is not important. For example, in France, the soil is the truffle soil is very various. We have soils from secondary air
in Provence, in Southwest, for tertiary airs in Provence, in Southwest, in the country of l'Albanc. But it is easier to say the soil unable to produce truffles. Unable to produce truffles in France is Massif Central, Bretagne, Vosges, and a part of the Pyrenees. Unable without liming. In Italy, it's the same. In Italy, it's a puzzle of soils. In Italy, many soils, secondary, tertiary soils. And the tertiary soils, quaternary soils, are very good for tubermaniatum. In former Yugoslavia, it's the same. Many varieties of soil, like more than in Italy, more than in France. In Bulgaria, it's the same. In Bulgaria, you have in the south secondary soils, and in the north tertiary soils, like in Romania. In Germany, the south of Germany is south. In Germany, south is from Rockmoser, Jurassic, Cretaceous, and north of Germany, like Poland, soil that recover the rock mother. And the soils of south of Germany are better for survival than the soil of north of Germany, of Poland. In Poland, the best soils are soils originated from rock mother. The soil on alluvions brought by the glacier, by the wind, are less good. The truffle geographic distribution is due to the existence of exchangeable calcium in the soil. The K point is exchangeable calcium. But both species, Suncinatum and Melanosporum, can grow in soil without calcium carbonate, but the soils must be calcic, not calcareous, but calcic. An example is in France, in Pyrenees, near Amélie-les-Bains, the truffle called truffle of the roadman. We are in acid soils, but truffle can be harvested at the bottom on the slope because the stone used to make the road produce calcium. This calcium goes in the slope, and truffle can use this calcium. For example, truffle are harvested. You have the road, and the truffle can be harvested on the slope under the road. You
can see Tony Pla, harvesting truffles on the slope in acid soil, but recarbonated. This is known, but something more strange is the harvest of truffles on soils on granite, because the granite in the Pyrenees, there are some calcic granite, some granite that contain calcium, and the calcium contain the soils originated from this type of granite. Soil contain enough exchangeable calcium to produce truffles. Evergreen oaks on granitic soils, and this evergreen oak produce melanosporum, a good melanosporum. Another view of the site, of the place with evergreen oak and granite, and it is finished. Truffle cultivation, the management of the calcium by a calculated addition of chalk, lime, and calcareous gravel, either by raising its quantity in soils too low in this element, or to introduce in the soil where it is lacking completely, is one of the key solutions in rational truffle cultivation. You can bring gravel, you can put the layer of gravel around the trees, or mix the gravel in the whole plantation, but this solution, localization is better, and you can obtain, you can harvest truffles. This picture shows a truffier near in Spain, near northern Spain, near La Jonquera, a famous place in Spain, La Jonquera. And the soil was acid. And 8 years after plantation, the owner brought lime and calcareous stones. And now he harvests truffles. It means the inoculum of melanosporum was able to survive 8 years in bad conditions, in soil with very low pH. The examples of truffle cultivation in soils not calcareous are many now in northern hemisphere, in the USA, France, Spain, but also in southern hemisphere, New Zealand, Australia. The dependence of the two species of truffles on calcium, even if the dependence is more pronounced, more high for melanosporum conditions, their competitiveness, their dependence conditions, their competitiveness against other mycorrhizal fungi that are calcifuge. As a result, the absence of calcium in the soil before planting could give an important advantage for the truffles by the absence of propagules from mycorrhizal fungi, which could be damaging for the truffle. Perhaps the plantation, the result, planting on soils
before without calcium will be a good solution to have a fast and pure production of truffles. But the important element of this talk is that the truffles are able to grow in granite soils, only with 3% of exchangeable, 3 per mil, per thousand of exchangeable calcium. It's finished. Well, Gerard gave 2 talks, so I had he got a few extra minutes. I forgotten the last trick. Our next speaker, Maria Martin, from CITA, Aragon, Centro de Investigación y Experimentación en Truficulture de la Diputación de Huesca. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerles a todos su presencia. Mi nombre es María Martín, soy ingeniero de montes e investigadora del CITA del Gobierno de Aragón y del CIET de Diputación de Huesca. Voy a explicarles los ensayos, el estudio que estamos haciendo para la identificación del agente patógeno que causa malformaciones tumorosas en encinas en España. Es completamente normal, cuando un cultivo se intensifica, que aparezcan plagas y enfermedades asociadas a él. En el caso de la troficultura, tenemos que tener en cuenta que es un cultivo relativamente joven. En España la troficultura, en cultivo intensivo, tiene aproximadamente 20 años. Por lo tanto, es ahora cuando estamos comenzando a identificar los primeros problemas, tanto en plantaciones como en invernaderos como en cuerpos fructíferos. El papel de la investigación en este caso es claro. Nuestro papel es determinar los insectos, los patógenos que en algún momento pueden producir plaga, pueden convertirse en plaga, para, si esto sucede, conocerlos, saber cómo controlarlos y disminuir sus poblaciones hasta niveles en los que sean asumibles por el ecosistema. Tienen una imagen aquí de algunas de las enfermedades que hemos estudiado estos años. Si están interesados en el tema, en la sesión de postes, el Gobierno de Aragón con la Diputación de Teruel han realizado un estudio exhaustivo al respecto. Hay algunos de estos problemas que ya empiezan a ser preocupantes en nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de Armillaria melea o de Kermes silicis y Kermes vermilio. Sin embargo, si hay un organismo que está empezando a preocupar a troficultores seriamente en nuestra provincia, en nuestra comunidad, es la aparición de las malformaciones tumorosas en ramas y en pie de encina. ¿Qué síntomas observamos en campo? En primer lugar, observamos un decaimiento de la planta, un decaimiento generalizado. Las ramas empiezan a secarse, las hojas son cloróticas, empiezan a caer las hojas, aparecen rebrotes en la parte basal del árbol y, sobre todo, y lo más evidente, es la aparición de unos tumores en las ramas. Precisamente cuando el árbol está más afectado y por una compleja interacción entre huésped y parásito, el árbol comienza a produce trufas en una gran cantidad cuando el árbol está afectado, hasta el punto en que el árbol está tan decaído que acaba muriendo el árbol y, por tanto, también la producción. Estos tumores se han observado con una incidencia muy baja tradicionalmente en nuestros montes en España. Sin embargo, en estos últimos 10 años hemos visto esta incidencia aumentar hasta niveles que realmente están alertando a los truficultores, que no solamente ven que sus plantaciones comienzan a tener estos tumores, sino que ya están observando que algunos de sus árboles, y precisamente los más productores, por el motivo que se comenta anteriormente, empiezan a morir. Comenzamos detectando estos problemas en la zona de Teruel, en la zona comarca Gudar-Jabalambre, que es precisamente la zona con más intensificación de plantaciones. Pero no tardaron mucho en llegarnos llamadas y en ponerse en contacto truficultores con nosotros de las zonas tanto de Huesca como de Zaragoza. Y posteriormente supimos que estos problemas no solamente afectaban a Aragón, sino que también estaban en la Comunidad Valenciana, estaban en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña. ¿Qué observamos? Pues primero vemos que hay unas malformaciones tumorosas
en las ramas más jóvenes. Estos tumores van descendiendo por la rama hasta que llega un momento en que la parte superior de los tumores, la planta se muere. Si estos tumores afectan al tronco principal, que suele pasar ya pasados transcurridos 6, 8, 10 años, el árbol muere. En 2008 comenzamos los primeros trabajos de identificación de este fitoplasma. Tomamos muestras de árboles afectados y todos los trabajos que se podían realizar en un laboratorio de fitopatología fueron realizados. No conseguimos resultados. Por lo tanto, nos comenzamos a plantear la posibilidad de que fuera un organismo no cultivable en laboratorio el causante de esta enfermedad. El trabajo evidente siguiente era el estudio mediante microscopía de hiperfluorescencia de tejidos necrosados, tejidos con problemas. Por lo tanto, vimos que no había hipertrofia, pero sí que había hiperplasia. Quiero decir, las células que formaban los tumores no eran de mayor tamaño, sino que había más células. No encontramos necrosis en los tejidos, por lo tanto, las células, el floema y el xilema no estaban necrosados, sin embargo, sí que obtuvimos fluorescencia. Por lo tanto, la idea de que un fitoplasma era el causante ya cobraba más peso. El año pasado, en primavera, podéis comprobar que es un trabajo muy joven el que estoy presentando, realizamos los primeros trabajos de biología molecular de la mano del equipo del IRTA de Cataluña de protección vegetal. Realizamos una extracción del ADN y con una PCR convencional con los primers P1 y P7. Los resultados fueron positivos, sin embargo, las bandas que obtuvimos fueron muy débiles y tuvimos que recurrir a sistemas moleculares más sensibles. En otoño de 2012 tomamos nuevamente muestras, extraímos el ADN y realizamos una PCR a tiempo real que es mucho más sensible con los primers definidos por Christel Senetal. El resultado fue positivo, sin embargo queríamos ir más allá, queríamos determinar a qué grupo pertenecía este fitoplasma. Realizamos en diciembre de 2012, hace 3 meses, una PCR nido. Supimos que el fitoplasma pertenecía al grupo de Pierre de Klein. Por secuenciación del fragmento amplificado con los primers definidos por el protocolo, supimos que pertenecía al grupo de Apple Proliferation. Sin embargo, vamos a realizar más estudios porque, aunque esto está confirmado y es así, nos extraña muchísimo que precisamente este fitoplasma hasta ahora solamente se había identificado en peral y es transmitido por Cacopsila piri, insecto que no afecta a la encina. Seguiremos trabajando en ello, sin embargo, es seguro que es un fitoplasma el causante. Como conclusiones, que usando 3 tipos de PCR a tiempo real convencional y PCR nido, llevado a cabo con primers o con cebadores que amplifican secuencias del gen ribosomal 16S, se han obtenido resultados positivos. Por lo tanto, un fitoplasma podría estar provocando esta enfermedad. En cuanto a formas de transmisión de esta enfermedad, se necesita saber que un organismo vector tiene que estar implicado. El fitoplasma por sí mismo no puede desplazarse. Por lo tanto, hay varias formas. Una, que sea el ser humano el que lo transmita mediante podas o injertos, por lo que siempre aconsejar a los truficultores que las herramientas de poda se limpien adecuadamente. Y otro modo de transmisión es a través de insectos vectores. Por bibliografía se han determinado insectos del orden Hemiptera, suborden Homoptera, los causantes de esta enfermedad. Sin embargo, o los transmisores de estas enfermedades de fitoplasmas. Sin embargo, estamos observando, y es objeto de estudio, espero que en unos meses tengamos resultados, que Hermes podría estar implicado en la transmisión de esta enfermedad. En cuanto al control, realmente no hay control de esta enfermedad. Los fitoplasmas no hay modo de control. Es la prevención lo que tenemos que utilizar. ¿De qué formas? Pues, en primer lugar, una solución es utilizar variedades genéticamente modificadas para estas enfermedades. Factor que es muy difícil porque es complicado encontrar los genes de resistencia. Un papel que tenemos que realizar los investigadores es el control de insectos vectores, determinar el agente vector que está causando esta enfermedad y acabar erradicarlo de las plantaciones o disminuir la población. Papel de los truficultores. Cuando veamos una planta infectada, la erradicación de las plantas infectadas de la plantación. Vemos planta con tumores, vemos que están mal, las sacamos y las eliminamos de la plantación. Y por último, evidentemente, la producción de material de reproducción sano. En cuanto a los futuros trabajos que estamos llevando a cabo, vamos a continuar trabajando con microscopía de polifluorescencia
observando callosa en los tejidos afectados para observar deposiciones. Estamos realizando en el invernadero estudios de transmisión mediante manejos culturales, dícese la poda, mediante anastomosis radicular, mediante bellotas. No es frecuente ni es normal que un fitoplasma se transmita por bellotas, sin embargo es algo que debemos descartar en nuestro caso, y seguiremos trabajando en insectos vectores. Estamos trabajando también en si estos fitoplasmas están afectando la capacidad reproductiva de la encina y también en el inóculo necesario para transmitir esta enfermedad. Sin más, muchísimas gracias a todos y espero que disfruten el congreso. Thank you very much, Maria. Now we have Miquel Cuero, University de Navarra. Preliminary study of the mite community structure to different black truffle producing soils. 64-3. Buenos días a todos y gracias por brindarme la oportunidad de participar en este congreso. A continuación, les voy a presentar el trabajo titulado Estructura de la comunidad de ácaros en diferentes suelos de producción de trufa negra. El conocimiento de la trufa negra ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía no se ha alcanzado su dominio, ya que hay cantidad de aspectos que todavía siguen sin revelarse. Uno de esos aspectos es el papel que puede tener la fauna en la truficultura. Ya Gabriel Calot, en su publicación de 2002, La truffe, la terre y la vie, menciona 3 aspectos importantes de cómo la fauna puede afectar a la truficultura. Por un lado tenemos los insectos o los miriápodos, encargados de la estructuración del micelio que se desarrolla en el suelo. Por otro lado está la microfauna como protozoos o nematodos, o la mesofauna como los ácaros o los colémbolos, que son los encargados de regular la actividad microbiana o la interacción microbiana entre los microorganismos y el ascocarpo. Finalmente, la fauna es la encargada de la diseminación de sus esporas. Por un lado están los mamíferos como jabalíes, roedores o incluso los perros con los que recolectamos las trufas son los principales vectores de la dispersión. Por otro lado están las larvas de insectos conocidos como la mosca de la trufa, la mosca del género Suilla, o el escarabajo del género Leiodes, que sus ciclos biológicos están íntimamente relacionados con el desarrollo de este hongo. Y también se sabe que los ácaros y los colémbolos participan en la diseminación de sus esporas. Este trabajo está centrado en los ácaros del suelo. Existen 4 grupos taxonómicos que habitan los suelos de ácaros. Por un lado están los ácaros oribátidos. Suelen ser los más abundantes y son los encargados de la estructuración y la descomposición de la materia orgánica. Sus hábitos tróficos suelen ser el de alimentarse de micelio, de hongo, de algas o de materia orgánica en descomposición. Otro de los grupos importantes es el de los mesostigmata, unos ácaros más grandes con unos grandes quelíceros y que sus hábitos tróficos es el de depredador de otros ácaros, de nematodos, hasta incluso de larvas de insecto. Finalmente está el grupo de los prostigmata y astigmata, unos ácaros más pequeñitos y presentan una diversidad de hábitos tróficos muy variada. El objetivo de este estudio ha sido llevar a cabo un estudio preliminar para determinar la composición de la comunidad de ácaros que se desarrollan en diferentes suelos de producción de trufa negra, tanto silvestres como plantaciones, y observar si hay alguna especie que pueda influir en el ciclo biológico de la trufa. En total se propusieron 9 parcelas de estudio, perteneciendo 5 a parcelas silvestres y 4 a plantaciones, en las 2 principales zonas de producción de trufa negra de Navarra, en el oeste entre Tierra Estella y en el centro en Valdorba. El método de muestreo consistió en obtener cilindros de 20 centímetros de profundidad y unos 300 gramos por muestra, todos ellos obtenidos en invierno de 2012. Los árboles propuestos consistieron en árboles
productores de trufa negra, siempre asegurándonos que ese mismo año o en años anteriores habían producido el hongo. El método de extracción de la fauna fue el conocido método del embudo de Verles-Tulgren, que tras 7 días bajo una bombilla los ácaros se desplazan hacia la parte basal y son capturados en alcohol al 70%. La fauna, los ácaros se separaron con la lupa binocular y se determinaron hasta el nivel de especie con el microscopio. Y aquí están los resultados. Por un lado, la tabla de arriba refleja el número de individuos y el número de especies obtenidos en cada parcela. Las parcelas con la letra S corresponden a las parcelas silvestres y las parcelas con P a las plantaciones. Se puede observar que el número de individuos y el número de especies es mucho mayor en las parcelas silvestres. En la gráfica quedan reflejadas las proporciones de los diferentes grupos de ácaros en cuanto a su abundancia. Se puede observar que en las parcelas silvestres esta diversidad de ácaros es mayor que en las plantaciones. La respuesta de los diferentes usos del suelo en la agricultura puede provocar un cambio en la comunidad de ácaros, descendiendo ácaros como los oribátidos y aumentando otros grupos como son los astigmata y los prostigmata. En esta diapositiva están reflejadas algunas de las especies más representadas en nuestras muestras. La primera columna corresponden a ácaros solo obtenidos en las parcelas silvestres, la segunda columna tanto en las parcelas silvestres como en las plantaciones, la tercera solo en plantaciones. No es casualidad que especies como Tectocepheus velatus o Piela nova o Scheloribates barbatulus hayan aparecido en las plantaciones. Estas especies están consideradas como especies oportunistas, ya que tienen una tasa de fecundidad muy alta y unos ciclos biológicos muy cortos, y son muy normales encontrarlos en los agroecosistemas. Además, esta diapositiva refleja algunas de las especies, géneros o familias que se han encontrado en nuestras muestras y que van a ser primeras citas para la península ibérica. En total son 6 especies, 9 géneros y 3 familias. Muchos de estos ácaros no se ha podido llegar hasta el nivel de especie, bien por su dificultad o bien por la poca bibliografía que hay al respecto. Si observamos los índices de biodiversidad, el índice de Shannon-Wiener en cada parcela, se puede observar que las parcelas silvestres presentan un índice mucho más elevado que en las plantaciones. Por lo general, una comunidad más diversa suele corresponderse a un hábitat más estable. La reducción en la diversidad puede trasladarse en una mayor pérdida de nutrientes y, por lo tanto, una menor disponibilidad de estos nutrientes para el árbol o para el hongo. Por lo tanto, como conclusiones, se puede decir que se han identificado 306 individuos de ácaros pertenecientes a 59 especies, muchos de ellos primeras citas para la península ibérica. La abundancia de individuos y la riqueza de especies es mayor en las parcelas silvestres, teniendo unas comunidades de ácaros más complejas. Y los índices de biodiversidad son mayores en las parcelas silvestres que en las plantaciones. Tras observar estos resultados, ya que este es un estudio preliminar, se pueden proponer nuevas hipótesis. Esto es el trabajo que se está llevando a cabo en la actualidad, en el que ya se han propuesto 3 áreas de estudio, silvestre, plantación y un encinar no productor de trufa negra. En cada zona de estudio se han propuesto 2 parcelas, en cada parcela 2 árboles y en cada árbol se están obteniendo 3 muestras, haciendo un total de 36 muestras por muestreo. Además, estos muestreos se están repitiendo estacionalmente y en cada punto de muestreo se están obteniendo datos de temperatura y de humedad. Finalmente, me gustaría recalcar la importancia que puede tener la mesofauna en la truficultura. Sería bueno determinar qué especies están íntimamente relacionadas con el desarrollo del micelio o la descomposición y la dispersión de las esporas de trufa negra. Muchas gracias por su atención. Thank you, Mikel. And our final presentation will be by Guillermo Pérez Anduze.
Universidad Católica de Avila. Also on mites, or no, on beetles now, the truffle beetle, Leodes cinnamomius. Good morning. Buenos días, casi buenas tardes ya. Voy a contaros un proyecto muy largo, que ha sido 6 años y tengo 10 minutos. Así que voy a tratar de ser lo más rápido posible y si me extiendo, pues os pido perdón. El proyecto es acerca de justamente el compañero hablaba hace un momento, los escarabajos de la trufa y las moscas de la trufa, con especial incidencia en el Leiodes cinnamomeus, escarabajo de la trufa, contribuciones sobre ecología y control mediante trampeo masivo. La zona de estudio perteneciente a la empresa Aroz se sitúa en en Soria, en la provincia de Soria, en la región de Castilla y León, y se denomina Finca Los Quejigares. En el mapa podéis ver su situación y el aspecto del paisaje. Como veis, la finca la distribuimos en sectores para facilitar su estudio y luego me referiré en algún momento a estos sectores. También comentaban hace un momento que la fauna de invertebrados del suelo es esencial para la transmisión de las esporas, para la dispersión de las esporas, especialmente la mesofauna, colémbolos, oribátidos, ácaros, etc. Pero, sin embargo, hay un aspecto negativo, que es el que producen algunos insectos, que son micófagos estrictos, y sus larvas pueden producir daños que pueden causar pérdidas económicas. Dentro de los dos grupos más conocidos, los leiódidos, la especie Leiodes cinnamomeus, en las fotos de arriba, adulto y larvas, y las moscas de la trufa, el género Suilia, adultos y larvas, en las fotos de abajo. Los problemas que ocasionan son de varias índoles. En primer lugar, obviamente, la pérdida de producción. Al excavar galerías, como veis en la foto de la derecha, pues se pierde las larvas de los leiódidos, se pierde producción, se pierde peso de las trufas y también un daño estético que dificulta su comercialización en fresco. Por otra parte, también, al excavar las galerías, permite la entrada de patógenos, provocando pudriciones, y de las propias moscas de la trufa que hablaba anteriormente, que son realmente parásitos secundarios. Con lo cual, una gran pérdida organoléptica, una gran pérdida de calidad. El proyecto, como os decía, ha sido largo. Ha sido durante 6 años, entre la campaña 2005-2006 hasta la 2010-2011, un proyecto que ha sido financiado por Aroz y parcialmente por ayudas de CEDET y del Ministerio de Industria y de la Junta de Castilla y León a través de ADE. He dividido el proyecto en las diferentes fases con los principales objetivos que pasaré luego a analizar. La primera fase, las 2 primeras campañas, estudiamos el complejo de especies, identificándolas, diseñamos sistemas de monitoreo para el seguimiento de las poblaciones, estudiamos su ciclo biológico y su fenología, relacionándola con la fenología del hongo, y por último establecimos niveles de daño y los analizamos por fecha y sector. La segunda fase, una vez estudiado como veis, los 4 primeros objetivos, pues pasamos a aplicar a gran escala ensayos de trampeo masivo con el fin de investigar si era posible algún tipo de táctica de control no contaminante y medioambientalmente aceptable. Y por último, una vez que ya tuvo éxito el segundo paso, la segunda etapa, pasamos a trampear toda la plantación en su totalidad para el control de la plaga. Una plantación de 600 hectáreas aproximadamente. Bueno, en cuanto al primer objetivo, pues hemos identificado 5 especies de leiódidos. No voy a entrar en ellas, solamente las 2 más importantes, Leiodes cinnamomeus, que ha supuesto más del 95% de todas las capturas, con una media de entre 50 y 56 individuos por trampa y fecha, y Leiodes distingendus, con unas capturas muy bajas, aproximadamente el 2% de la totalidad de las capturas. Aparte de estos, como os decía, hemos localizado 3 especies más de leiódidos que están identificadas a nivel de género. No hemos conseguido identificarlas a nivel de especie. Pero no son del género Leiodes, son de otras especies secundarias, muy secundarias. También identificamos las moscas. Hemos encontrado 6 especies, identificadas todas ellas a nivel de especie. Las 2 más importantes son Suletuber y Perda, que, como veis en la gráfica, presenta los principales picos de población de adultos, es decir, la curva de vuelo, en las épocas más cálidas del ciclo de la trufa, es decir, finales de otoño, primavera y otoño.
y Suila pálida, la mosca de la derecha, que es más pequeñita y que presenta sus picos de población, su actividad, durante los meses más fríos. De esta manera se reparten los nichos tróficos y aparentemente no hemos encontrado competencia por parte de las larvas en las trufas. El siguiente objetivo era buscar sistemas de monitoreo. Para ello ensayamos tres diferentes tipos de trampas y 2 tipos de atrayentes. Los tipos de trampas, como veis aquí, trampa de caída, trampa pitfall o de caída, muy básica, casera prácticamente. En el centro una trampa cromática, pegajosa, y a la derecha una trampa tipo delta. Hubo diferencias significativas a favor de la trampa pitfall por su comportamiento, por su forma de vuelo para el escarabajo, y de la trampa delta, obviamente, para las moscas, cuyo vuelo pues, adquiere mayor altura, ¿no?, en el momento del vuelo. Una vez que teníamos el sistema de muestreo, pues procedimos a estudiar la finca, las poblaciones de los insectos, lo más intensamente que pudimos. Y aquí presentamos el ciclo biológico recientemente modificado con nuevos datos, como por ejemplo, por primera vez hemos conseguido criar estadios de pupa en laboratorio, la foto que veis aquí a la derecha, pasando por tanto por fases de huevo, larva 1, micófaga, larva 2, micófaga, larva 3, micófaga. Esta larva 3 se entierra en el suelo creando un capullo terroso, pasando todo el verano en forma de diapausa, es decir, fase quiescente, para luego finalmente dar lugar a los adultos que copulan y reinician el ciclo poniendo los huevos. Los tiempos de desarrollo y la duración de cada una de las fases la tenéis en la tabla y asimismo hemos medido longitud total de los individuos y de la cápsula cefálica buscando un índice que nos permitiera identificar cada uno de los estadios larvarios, puesto que la muda, al ser un insecto del suelo, es tremendamente difícil de localizar. De esta manera, midiendo o bien la longitud total del cuerpo o bien la cápsula cefálica, podemos saber de qué estado larvario estamos manipulando o manejando. El siguiente objetivo fue estudiar su fenología. Básicamente, con un patrón muy consistente, se han repetido los picos poblacionales sucesivamente en noviembre, en enero y en marzo, para Leiodes cinnamomeus. Para Leiodes distingendus, un único pico al final del cultivo, lo que nos hace pensar que Leiodes distingendus, a pesar de su bajísima incidencia, esté posiblemente asociado a la trufa de verano, a Tuber stivum, que también abunda en la finca. Sin embargo, Cinnamomeus pensamos que es más polífaga y podría alimentarse tanto de Tuber melanosporum, que es su alimento preferente, como de Tuber stivum. El siguiente objetivo fue estudiar los daños y relacionarlos con las fechas y con los sectores que dividimos la finca. Hemos encontrado que el mayor número de trufas dañadas está muy correlacionado con las mayores poblaciones de insectos. Los índices de correlación pues, han sido bastante positivos. Teniendo en cuenta que esta gráfica de arriba hay un mes de desfase entre que los adultos vuelan, ponen huevos, de esta cohorte de adultos salen nuevas larvas que se alimentan de las trufas. Aproximadamente entre un mes y medio, desde que los adultos vuelan hasta que encontramos larvas dañinas en las trufas. Si hacemos este desfase que os comentaba, pues vemos perfectamente que sí que hay una relación de pico de daños con pico de población, que obviamente al medir poblaciones de adultos es necesario, como os decía, aplicar este gap, este desfase del ciclo del insecto. Y por último, gracias a los análisis de regresión, pues obtenemos una ecuación, evidentemente es un análisis básico, pero que nos puede ayudar a entender cuántos insectos en trampas, adultos, nos pueden suponer qué porcentaje de daños en trufas. Ha sido un patrón, como os decía, bastante consistente también a lo largo de todas las campañas de estudio. Aquí solo presento los datos de 2 años, pero sucesivamente hemos continuado haciendo este tipo de análisis. En cuanto a los daños por sector, hemos encontrado que los insectos tienen una capacidad agregativa espectacular, evidentemente basada en los semioquímicos, tanto del hongo como de los propios insectos, que son capaces de detectar, y esto les permite agregarse de tal manera que las trufas con más daño, es decir, los sectores que tienen trufa más dañada, asimismo tienen mayores porcentajes de trufa severamente dañada. Esto lo hemos analizado estableciendo 3 niveles de daño: trufa sana, trufa con pocas galerías, 1 a 3 agujeros, 1 a 3 galerías, o más de 4 galerías, que es lo que le hace difícilmente comercializable, que sería el nivel 2. Bien, pues hemos encontrado que no solo cuando hay más trufa dañada, es que hay además también más daño severo. Romper esta tendencia de la población es muy importante porque permitiría, aun con el mismo daño, tener trufas menos dañadas globalmente. Asimismo, hemos hecho un análisis de regresión para intentar correlacionar
también con buenos valores de factor de correlación, que nos permitiría también dar un valor de predicción, tantos insectos por trampa, tanto porcentaje de daños. Evidentemente con una fiabilidad muy variable según la zona, ¿no? El siguiente objetivo fue todos estos conocimientos trasladarlos a una táctica de trampeo masivo, y para ello utilizamos varias densidades de trampa que obviamente variarán dependiendo de la plantación, dependiendo de la parcela y de las poblaciones de insectos. En nuestro caso testamos un primer año 30, 60 y 120 trampas por hectárea en un total de 25 hectáreas de la finca, y el segundo año 15, 30 y 60 trampas por hectárea. Los datos comparativos los veis en las gráficas, y al final la mejor relación entre el número de capturas por trampa, número de capturas absolutas y coste económico del procedimiento, que es un procedimiento obviamente que requiere bastante mano de obra, pues resultó ser 30 trampas por hectárea, como digo, en nuestro caso, en nuestras condiciones de la finca de Aroz. Por último, una vez que ya todo el sistema de trampeo estaba implementado, pues procedimos a registrar y patentar la trampa como modelo de utilidad. Ahí tenéis el aspecto de la trampa mejorada, como veis muy mejorada respecto a la trampa casera de los primeros años, un poquito más sofisticada, tampoco demasiado, pero más sofisticada. Y el seguimiento del trampeo masivo durante los últimos años del proyecto, las últimas campañas. ¿Qué hemos observado? Pues que el histórico de daños, hemos visto una reducción de los primeros años a los años sucesivos de trufa dañada, es decir, cada vez hemos encontrado más trufa sana y menos trufa dañada de nivel 2. Como os digo, no es solo importante tener trufa sana, sino tener trufa poco dañada, porque es lo que hace viable su comercialización. La trufa muy dañada pierde mucho valor comercial. Por otra parte, hemos establecido sectores testigos, es decir, sectores sin trampeo, para poder comparar con sectores trampeados. Estamos hablando de 600 hectáreas, como os comentaba antes, entonces tenemos una cantidad de datos muy considerable. Bien, pues igualmente hemos visto que los sectores sin trampeo tenemos más daño global, ¿vale? Tenemos más trufa dañada, y además tenemos muchísima más trufa de nivel 2. Es decir, vuelve a apoyarnos el dato anteriormente mencionado. Y por último, en la misma campaña también hemos observado, dentro de cada campaña hemos observado una reducción desde las trufas recogidas en noviembre hasta las trufas recogidas en marzo, de tal manera que arriba tenéis los sectores sin trampeo. Como veis, hay una reducción, obviamente, debido al propio ciclo del insecto y de la propia trufa, pero también que solamente va de 80% al 70%. Sin embargo, la tendencia natural de la población, en el caso del trampeo, conseguimos romperla debido a que metemos en el campo muchos emisores que compiten con los emisores naturales, que son obviamente las trufas. De tal manera que conseguimos reducciones de un 50% de trufas dañadas, al final del ciclo escasamente un 20% de trufas dañadas. Con lo cual, incluso dentro de la misma campaña, podemos tener, al menos en las condiciones nuestras, ciertas mejoras en la producción. Muchísimas gracias. Creo que he sido bastante rápido. Y quería agradecer el apoyo de Aroz. Está aquí José Ignacio, presente, el gerente de Aroz, y también a CEDETI y ADE, que nos ha financiado este estudio tan largo durante estos 6 años. Muchísimas gracias a todos. Okay, we have time. We can take a couple of questions. Any questions? Here's one. Christine? Bueno, la pregunta es para María Martín. Quiero saber si este tumor que has encontrado en los árboles también está presente en el sistema radicular. El comportamiento de los fitoplasmas en general es bastante peculiar. De hecho, hay estudios que afirman que los fitoplasmas están presentes en la parte aérea en una época del año y en la parte radicular en otra época del año, pero incluso diferentes investigadores se contradicen. Por lo tanto, nosotros supusimos, los resultados nuestros no son de parte radicular, no los extraímos de ahí. Y por microscopía tampoco he observado fitoplasmas en la raíz, sin embargo no se puede descartar. Por eso, porque hay estudios que confirman que otros fitoplasmas sí que están presentes en una época del año en la parte aérea y en otra parte del año en la parte radicular. Thank you.
one other question. Okay. Gilberto. Thank you very much. Just not a question, just two observations. First, I'm happy, really happy, that after 20 years, our hypotheses on the influence of soil on truffle production are confirmed by the observations of this made this day. First. Second, I think that the chemical part and the physical part are not different. You have to use an AND Boolean operator. So you need a soil that has a specific chemical composition and a specific physical composition. Okay, so don't make a war on this, because it is not the problem. The problem is that all of us, need young people knowing well which soil is, and not people specialized in physical characteristics or chemical characteristics of the soil, because we have to consider both of them, and we need people capable to analyze soil this way. Okay, this is very important. And third question, and I stop. Don't forget that concerning the question concerning the lithology of soils. Pierre says, yes, they are from dolomitic soils and so on. Don't forget that there was a glaciation in the last 15,000 years ago. This means that glaciation moved particles and altered the geological composition. So soils usually are on the results of glaciation, not directly on the geological formation. Remember that, because otherwise you can't explain why for instance, in granitic soils you find a pH, yes, of course, and you can find a pH of 7 because there is calcium inside. But this calcium can come from the rock, and this is one case, but can come from the material that was modified during the glaciation. And so also in this case, you need young people knowing something like that. Okay, thank you. Okay. $1,500? Jorge is going to say it. Jorge is going to say some advices. Okay. Hola, solo unos avisos también de la organización. Si hay interesados en acudir a la visita cultural esta tarde, de 8 a 10 de la noche, en inglés, por favor apuntarse en la secretaría. Esta tarde, a las 5:30, en el aula 1, será la reunión de Towers Coast, que ahí ya están convocados y por invitación. Y también la reunión atrasada de la sesión informativa del grupo de la SEC. Respecto a las visitas de mañana, a las 7:30 salen 2 autobuses de la Plaza del Óvalo para venir al Palacio de Congresos, para que la gente que está en los hoteles ya los coge allí donde es habitual, y en el Palacio de Congresos ya salimos 4 autobuses con 4 colores: rojo, azul, verde y amarillo. En el rojo os pediría que os agruparais. El rojo y el azul van con traducción castellano-inglés, y en el rojo intentaremos también hacer en francés, para que el grupo de franceses que está pues pueda atender mejor la visita. El verde, su primera parada es Manjares. Para la gente que quiera subir en Sarrión, puede acudir allí y acabará también allí la visita. Y el amarillo en Innotruf. La primera parada se estima que sea a las 9 menos cuarto. Si tenéis dudas sobre las visitas, pues ahí en la secretaría ahora durante la comida os atendemos. Otra cosa.
La gente que vaya a hacer el check-out el viernes de los hoteles puede traer las maletas y aquí habilitaremos una sala para que estén las maletas guardadas hasta las 3 de la tarde. Los certificados de asistencia y de aportación ya están en la Secretaría disponibles, entonces a partir de este momento ya los pueden ir a recoger. Y también Dinópolis nos ha cedido unas invitaciones para que la gente que de fuera de Teruel que quiera volver a visitar Dinópolis con su familia, pues que pueda hacerlo de forma gratuita. Entonces que pasen a recoger las invitaciones también por la Secretaría. Y nada más. Pasamos a la comida.